cómo llevar una vida en armonía. Cristo nos dio todo en la cruz, pero también demanda todo de nosotros. Es lo que decía el canto. ¿Dios espera sacrificios de nosotros? Sí, veremos sacrificios espirituales, por supuesto que sí. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. En el capítulo 1, versículo 22, vamos a leer del capítulo 1, del versículo 22 al capítulo 2, versículo 8. ¿Estamos ahí? Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 22 al capítulo 2, versículo 8. ¿Cómo vivir en armonía? ¿Cómo vivir en armonía? ¿Estamos ahí? Bien, yo leo el versículo 22, ustedes leen el 23 y nos unimos hasta el versículo 8 del capítulo 2. ¿Amén? Bien. La palabra de Dios dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ustedes leen el 23? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, Desear la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Acercarnos a él, piedra viva desechada, ciertamente por los hombres, a Dios escogida y preciosa. vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Juntos, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Cómo vivir una vida en armonía? Nos enseña estos. Ese es el título de la predicación: ¿cómo vivir una vida en armonía? En el mundo hay dos tipos de hombres. Incluso Jesús puso un ejemplo. Dice que vinieron dos hombres y construyeron sus casas, ¿se acuerdan? Uno vino y construyó su casa sobre la arena y la construyó rápido, pero vinieron fuertes lluvias, vinieron corrientes de agua, ¿y qué pasó con la casa? Se la llevó y la destruyó. Y el otro construyó su casa sobre la piedra, sobre la roca, bien edificada. Y entonces cuando vino la lluvia y vinieron las aguas, ¿qué pasó con la casa? Permaneció, ¿verdad? Y tiene lógica, ¿verdad? Si tú al lado de donde pasa un río construyes una casa sin fundamento, sin una roca, va a ser llevada, ¿verdad? Aquí mi hermano Miguel, que es albañil. Pero si construyes una casa fundamentada sobre la roca, sobre una roca, y aparte le haces una estructura, ¿qué pasa? Permanece, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una persona que construye su vida y lleva a su familia a los pies de Cristo, a alguien que lo hace sobre cualquier otro fundamento: este mundo, el dinero, el trabajo, la diversión, las riquezas, los deseos de la carne. Va a ser destruido. Pero si tú permaneces en la roca que es Jesús, tu casa, ¿cómo va a permanecer? Firme. Y aún a pesar de los siglos y de los siglos, porque decía Dios de Abraham: yo sé que mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que guarden el precepto de confiar en mí como único y verdadero de Dios. Entonces,
si tú edificas tu hogar y tu vida sobre Cristo, sobre su palabra, permanecerá a través del tiempo. Pero si lo edificas con algo que no es Dios y su palabra, será destruido. Una de las verdades dolorosas de la vida es que los que forman el pueblo de Dios no siempre se llevan bien unos con otros, ¿verdad? Eso suele pasar en la iglesia. Unos pensarían, acabamos de ver la esperanza que tenemos en Cristo, unos versículos atrás en Pedro, y la santidad que debemos ser santos, y con eso debería ser suficiente para tener armonía en el trabajo, para tener armonía en la casa, para tener armonía en la iglesia. Pero aquí Pedro nos dice que debemos amarnos los unos por nosotros, ¿verdad? Pero para poder lograrlo necesitamos renacer de nuevo. Dice que porque hemos renacido no de simiente incorruptible, o sea, no de papá y mamá, no de nuestro cuerpo que ha de ser, se lo van a comer los gusanos, sino de una simiente incorruptible que viene de la palabra de Dios y del Espíritu. Cuando tú renaces nuevamente, renaces por su palabra y por el Espíritu Santo que mora en ti. Ahora, tristemente en el mundo hay personas que no han renacido. Ese ruido es un claro ejemplo. Y cristianos que han renacido, pero que no han echado mano de la vida eterna por medio de la palabra de Dios. No toman la palabra de Dios y no conocen cómo poder crecer. Porque dice, deseando como niños, la leche espiritual no entiende nada. Cuando una persona crece, un bebé crece, necesita el bebé allá su leche, su papilla. Igual se espera del cristiano que pueda comer y alimentarse, pero no lo hacemos. Cristianos que no han desechado su vana manera de vivir, porque dice desechando toda malicia. Aún somos creyentes y hay cosas malas que conservamos. Dentro de nuestra vida hay algunas partes que le permitimos a Dios. Mira, Padre, tú puedes meterte en mi matrimonio, con mis hijos, en mi iglesia, en mi trabajo, pero en este vicio que tengo no te metas, o en esta debilidad de carácter no te metas, o en esta inmoralidad, o en estas palabras, o en esos pensamientos. Y hay cosas que parece que le permites a Dios que reine, pero hay cosas que son tu cuarto secreto, pues que no dejes que Dios entre y gobierne sobre toda tu vida. Y entonces eso no es que Dios sea soberano, ¿verdad que no? Dios no es soberano, porque entonces tú sigues gobernando tu vida. Cristianos que no ofrecen sacrificios espirituales a Dios. Ya Dios no espera nada de mí, ya no espera que yo traiga animalitos, y entonces aquí Pedro nos está diciendo que Dios es ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de todo lo que acabamos de leer? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Dios espera algunas cosas de nosotros, algunos sacrificios. El hecho de venir a la iglesia ya es un sacrificio, ¿no es así? Trabajaste toda la semana y entonces se parece que se te pegan las sábanas hoy domingo y suena el despertador, no sé, a las 7, 8 de la hora que le pongas. Y sí o no es una lucha venir. O sea, no tienes problemas de lunes a sábado, en un día jalar y ir a trabajar. Pero el domingo, ¿cómo te cuesta levantar? Es un sacrificio que Dios espera que tú vengas. Y entonces luchas, batallas con venir, y ya vienes en el carro y agarrar mi taxi es un problema. ¿Dónde está mi Biblia, mi ropa, mis zapatos? Y es un pleito venir a la iglesia muchas veces, ¿no es así? Debiendo ser un gozo el poder venir a la iglesia. Y a los hijos los traes arrastrando, o a veces a tu pareja también los traes arrastrando porque no quiere venir. Julio, levántate. Quiero ir a la iglesia, pero tú eres el pastor. Todos batallamos, hermanos. Yo creo que yo soy de otro planeta, también batallo, ¿no? Hay días más pesados para mí y el días, pero entonces debemos recordar las palabras del salmista. Yo me alegré con los que me decían. Como el hecho de, no sé qué, tal vez te gusta ir mucho a la plaza, a algún lugar, a algún restaurante especial, o al parque, o a algo especial, y vas contento cuando vas a ese lugar. Así debería ser venir a la iglesia. Deberíamos venir contentos a venir porque venimos a adorar a nuestro Padre. Señor, gracias por todas las bendiciones que traes a nuestra vida, porque me has dado padres, porque me das comida. Porque no todos pueden decir eso, porque tengo un lugar donde refugiarme, porque tengo trabajo, porque tengo salud, porque tú estás conmigo. Todos los hijos de Dios pertenecemos a la misma familia.
Todos hemos experimentado el mismo nacimiento espiritual. Necesitamos expresar el amor de Dios los unos a los otros, disfrutamos de la misma nutrición, tenemos todos la misma palabra de Dios, ¿verdad? Todos podemos comer igual, es decir, todos tenemos acceso al mismo refri y a la misma estufa de Dios, que es su palabra, pero no todos echamos mano de la vida eterna. Entonces tú en tu casa, quiero imaginar, ¿verdad? Allá que en tu casa nuestros hijos pueden ir al refri y se les antoja un vaso de agua, un refresco, no sé, una fruta, un poco de comida, tienen esa libertad, ¿verdad? Quiero imaginarme comer alguna galleta o algo así. Es lo mismo con la palabra de Dios. Todos tenemos acceso al refri y a la estufa, que es la palabra de Dios, pero no todos queremos comer comida espiritual, porque nos gusta más la carne. ¿Qué propone Pedro en esto que acabamos de leer? Renacer por medio de la palabra de Dios, desechando toda malicia para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Entonces, porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. Porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él, tú debes crecer en Él. Y es lo que dice, renaciendo. ¿Cómo? Renaciendo con su palabra. Tú tienes que renacer, se espera que haya un renacimiento, que haya un cambio en ti, que haya una transformación. Así como el gusanito que se convierte en una mariposa, en una bella mariposa, la oruga que se convierte en una mariposa, así se espera de nosotros, que haya un renacimiento. La única manera de entrar a la familia espiritual de Dios es mediante un nacimiento espiritual, por fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan que le dijo, Cristo le dice a Nicodemo, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos o ir al cielo cuando muera? Le estaba preguntando a Nicodemo. Y Cristo le dijo, necesitas nacer de nuevo. Esa fue la respuesta de Jesús. Y Nicodemo dijo, ¿cómo es esto? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo nacer de nuevo? ¿Debo entrar en el vientre de mi madre y salir? No, dice, lo nacido de carne, carne es. Pero lo nacido de espíritu, espíritu es. Y es necesario que nazcas. Entonces, para poder ser parte de la familia de Dios, necesitas nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en la palabra de Dios, que Dios mandó a su Hijo Cristo a morir por mis pecados, entonces tengo vida nueva. Así como hay dos padres en el nacimiento físico de un hijo, para que nacieran mis 3 hijos, tuvimos que estar juntos con mi esposa, hay un nacimiento físico. Así hay 2 padres en el nacimiento espiritual, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El nuevo nacimiento nos da una nueva naturaleza, así como también una esperanza nueva y viva. La palabra renacer significa nacer de nuevo. Está relacionado con la idea de una transformación espiritual y de un nuevo comienzo en la vida de una persona. Se habla de renacer cuando alguien cambia su forma de pensar y de vivir, dejando atrás su pasado y empezar una nueva vida. ¿Por qué antes el cristiano andaba jugando fútbol el domingo, andaba trabajando, andaba haciendo algunas otras cosas? Porque no le daba importancia al día domingo. Pero como ha renacido, gracias a Dios tú estás aquí y ves la importancia de venir a adorar a Dios el día del Señor. Porque hay un renacimiento, hay una ha cambiado tu forma de pensar, tu forma de sentir. Pudieras quedarte, me voy a quedar todo el día y me voy a andar a mediodía, me voy a ir por un kilo de barbacoa, ¿no? Y piensas en tu comodidad. Pero ha cambiado tu forma de pensar y ahora vienes y adoras a Dios y sirves a Dios, porque sabes que es lo más importante en este día. Y entonces Pedro empieza explicando ahí en el versículo 21, dice, habiendo purificado vuestras almas, o sea, ya tu alma está limpia por la obediencia a la verdad, porque has obedecido que en Cristo hay perdón de pecado. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, mediante su Espíritu, para el amor fraternal. O sea, ¿cuál es el propósito ahora? Para que haya armonía en la iglesia, en tu matrimonio, con tus hijos, en el trabajo. Por el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Debe haber una amistad sincera, debemos amarnos, orar los unos por los otros. La mamá del hermano Miguel está enferma, allá Nacho se ha sentido mal y están orando por esas necesidades, ¿verdad? La hermana Carmen, su salud, la hermana Olga, su inglés, la hermana Blanca, su soledad.
y estar siempre orando los unos por los otros y disfrutar de este momento en el que estamos juntos. Y entonces dice, siendo renacidos, siendo transformados, siendo cambiados, no de simiente corruptible, no habla del cuerpo físico nuevamente como Jesús a Nicodemo, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque tú puedes tomar cualquier pensamiento del mundo y no permanecerá para siempre, pero su palabra sí es digna de confianza. Porque toda carne, todo ser humano es como la hierba. Hoy vemos una flor muy bonita que crece, pero a los poco tiempo se muere. Así somos nosotros, somos aves de paso acá. Así que mientras estemos en este mundo, lo mejor que puedes hacer es renacer. ¿Y cómo renazco? Señor, perdona mi pecado y creo que Cristo muere en la cruz por mi pecado y me apropio de ese renacimiento por el Espíritu. Y ahora Dios me pide que crezca por medio de su palabra. Soy un bebé espiritual, ¿no? Soy un bebé que ha nacido espiritualmente. Ahora, es una manera simbólica de decirlo. Pudiéramos decir, tras el incendio, la ciudad renació de sus cenizas. Está hablado en sentido figurado, ¿verdad? No quiere decir que tú vas a nacer de nuevo, te vas a hacer un bebecito y vas a volver a nacer. Está hablando en sentido figurado, en sentido espiritual. Después de su enfermedad, que tuvo cáncer, sintió que había renacido. ¿Será que sí renació otra vez? No, ¿verdad? Ya les he platicado que mi padre tuvo cáncer hace 10 años y ya estaba ya entregando el equipo, pero sintió que renacía, que volvía a vivir nuevamente, ¿verdad? Es un sentido figurado. Y la Biblia y Jesús es de los que se especializan en hablar mucho en sentido figurado, que tienes que entender qué es lo que está diciendo. El pueblo hebreo renació en la tierra de Israel después de muchos años de exilio. Renació porque, pues, de haber estado esclavo, ahora. Entonces tú tienes que renacer por medio de la palabra de Dios. Traemos ideas del mundo, cómo tratar a la pareja, cómo criar a los hijos, cómo trabajar, y Dios nos dice cómo debemos hacerlo. Es importante destacar que renacer implica una idea de transformación profunda, no simplemente un cambio superficial, sugiere un nuevo comienzo, una ruptura con el pasado y la emergencia de algo nuevo y mejorado. Isaías tuvo un renacimiento cuando ve la gloria de Dios, dice que cambió, tenía por su vida cuando salía a predicar, pero después que ve la gloria de Dios, sale y entrega su vida, porque ve. Dios va a cambiar tu vida cuando tú estudies la palabra de Dios y la leas. Tu forma de ver este mundo, el trabajo, la enfermedad, la familia, los hijos, los problemas, las guerras que puede el mundo presentar, el hambre, el desempleo, va a ser minimizado porque la palabra de Dios es mayor. Pablo tuvo un renacimiento cuando iba camino a Damasco, iba atrás de la iglesia para matarla. Tiene un renacimiento con Jesús y su vida cambia, que ahora ya no sigue a la iglesia, ahora ama y da su vida por la iglesia. Pablo entrega su vida, el resto de tiempo que queda, tuvo un renacimiento, una forma de cambiar. La palabra de Dios hace eso. Ahora, David dice, ¿cómo debemos andar en vida nueva? Dice David, estoy profundamente afligido, Señor, pero tu palabra me hace renacer. David conocía la palabra de Dios y él decía, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel, que la destila del canal. Deseaba la palabra de Dios, David anhelaba pasar tiempo con Dios y en su presencia. Pablo dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ya no, deja el pasado. He aquí todas son hechas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos reconcilió con Él y ahora quiere que nosotros ayudemos a que otros se reconcilien con Dios. Por eso dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice desear, es un deseo, pues, es, no sé, cuando estás esperando algún regalo, que te regalen algo, ese es un deseo vivo, pues, algo que anhelas. Y dice, como niños recién nacidos.
El bebé, ¿qué es lo que más desea? No cada 3 horas el biberón, cada 3 horas. Y a veces ni duerme a las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana, porque está en crecimiento. Y dice que decimos así la palabra de Dios para que crezcamos, porque Dios espera que crezcamos. Y ahora hay una diferencia cuando imagínate que a tus hijos les dieras pura pizza, hamburguesa, sabritas, ¿cómo crees que estuvieran? ¿Crees que crecerían sanamente? Que le dieras pura chatarra. Tú buscas algo equilibrado, le das frutas, le das verduras, leche, yogur, queso, carnes, y buscas balancear, ¿verdad? Pero si le dieras puras golosinas, ¿por qué hay muchos niños diabéticos en México? Porque la Coca-Cola, la sabrita y pura chatarra ha hecho que la gente se enferme. Y es lo mismo, entonces tú en este mundo agarras todo tipo de chatarra que está en la tele, que está en internet. Llega tu hijo de la escuela, para empezar ya se lo entregaste a tus hijos, se los llevas a la escuela, sí, enséñale que venimos del mono, y si quieren ser hombres, que sean hombres, si quieren ser mujeres, que sean mujeres. Y vienen, y lo primero que haces es sacas el celular, y como no quieres que te esté fascinado el chamaquito que ve en la tele, le das el control del celular, y ahora que YouTube los eduque, que Netflix los eduque, y que el mundo los sigue educándolos. Y eso es fácil. Pero entonces después dices tú, ¿por qué salieron mis hijos con gripa? ¿Por qué se van? Pues, ¿no? ¿Quién los está educando? El mundo, el gobierno los está educando y los está educando la televisión y las tendencias, ¿no? Que con eso de la ballena azul, que si te vas a suicidar, que está de moda, ¿cuántos chamaquitos? Porque siguen las tendencias, ¿no? Y se visten como las tendencias. Y está de moda drogarse, sigue la tendencia, que el fentanilo, porque lo hacen mis amigos. ¿Y tú cuándo vas a influir en tus hijos? Debe ser por medio de la palabra de Dios, pero tienes que empezar tú y después tú transmitirle ese amor y esa pasión a tus hijos. Primero renaciendo de nuevo, que es solamente lo da Dios por su espíritu. Y dice la leche espiritual no adulterada. Y es donde están los aminoácidos y la proteína, ¿no? No comida chatarra. Para que por ella, ¿qué? Crezcáis, ¿para qué? Para la salvación, para que tú puedas entender la salvación que está en Cristo por medio de para que puedas crecer. Tú no quieres que tus hijos todo el tiempo, como Jessica, ¿verdad? Jimena, perdón. Jimena tiene su bebé. Tú no quieres que todo el tiempo tu bebé pasen 20, 50 años y se quede como bebé, ¿verdad? ¿Quieres? No, porque tal vez ahorita sí, pero cuando ya tú estés más grande y no puedas, quieres que él después te cuide y te ayude. Entonces quieres que se conviertan en niños, jóvenes, y que se conviertan en un adulto maduro, que tome decisiones y tenga su familia. Y no todo el tiempo esté como chamaquito, ¿verdad? 30 años y todo el tiempo esté dependiendo de ti. Quieres que se conviertan en hombres de bien, mujeres de bien. Pero eso tienes que trabajar por ello. Y eso es, por eso Dios nos dejó su palabra. Nos dejó el manual, pero no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, dice, les di a tomar leche y no me andan. Les dije que leyeran la Biblia y nomás no pueden. Si no pueden con la lectura, dice, ¿cómo les voy a dar carne? ¿Cómo les voy a dar pan? ¿Cómo les voy a dar algo más pesado? Si no han podido con la lectura. Y ¿por qué no han podido con la lectura? Dice, y Pablo contesta en 1 Corintios 3:20, dice, porque sois carnales. Porque sois carnales. Esa es la razón por qué un cristiano no lee su Biblia. Porque anda en la carne. Anhela más las cosas de la carne. Entre la Biblia y el episodio de Netflix, y ahora quitarlo ahora el 28 de febrero porque pues, van a entrar otras series, no, pues la serie de Netflix, no estoy pagando. Y puedo pagar 100 pesos de Netflix, 100 de Prime, 100 de Disney, pero ¿cómo voy a gastar 100 pesos en un libro para mejorar mi matrimonio? Estoy loco, ¿no? Porque somos carnales. ¿Por qué no lees tu Biblia? Porque somos carnales, porque todavía andamos en la carne. Y le damos más a la carne y el espíritu lo hemos ido contristando el espíritu y no le damos importancia. Pedro dice, ¿cómo vas a solucionar tus problemas? Deseando como niño recién nacido la leche espiritual, no para que por ella crezcáis y te conviertas en un hombre y una mujer de Dios maduros. Y cuando venga un problema sepas cómo enfrentarlo. Y entonces, ¿qué espera Dios? Que leamos su palabra nuevamente, que la estudiemos, que la memoricemos, que la meditemos y que la pongamos en práctica.
Y me gustaba mucho un libro que habla de la mente, el poder de la mente, que es un libro secular, pero me gustó mucho, no lo alcancé a leer, porque me lo prestó mi padrino en Tabasco, y estaba de visita y alcancé a leer el primer capítulo, pero decía, los principios que deben gobernar nuestra vida, o nuestra mente, debes ponerlo como una caja como un laberinto de ratitas. No sé si les pasó a ustedes en secundaria, hacer un laberinto y poner una rata, y quién era la primera en llegar al otro lado del laberinto. Y entre los compañeros hacíamos diferentes cajitas de laberintos, y las poníamos y entrenabas tu ratita para ver quién era el primero en llegar, en salir del laberinto. ¿Les pasó algún ejercicio así, carpintería a ustedes o algo así? Bueno, y entonces, ¿cuál era la que ganaba? La que entrenaba todos los días, la que ponían en un laberinto todos los días, le ponían la comida de aquel lado, y la que entrenaba más. Y es lo mismo nosotros con la palabra de Dios. Problemas van a haber siempre, pero el que esté más entrenado en la palabra de Dios, el que conozca más la palabra de Dios, el que esté más cerca de Dios, es el que va con facilidad a salir. Y el que no, ¿y ahora qué hago? Señor, ayúdame. Sí, pero ya te dejé la palabra, pues, ¿no? También pon de tu parte. Otra cosa que es para poder crecer, que veíamos en la semana, estos audios que les he mandado para hacer una especie de comercial, si pueden escucharlo, escúchenlo. En verdad vale la pena. Las 5 leyes espirituales del amor. Debes usar palabras adecuadas, acciones y servicios, regalos, tiempo de calidad y contacto físico con tu pareja para mejorar tu relación. Siempre debemos estar buscando mejorar nuestro matrimonio. La primera verdad nos lleva a la segunda, porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. Porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. ¿Cómo? Desechando toda malicia. Desechando toda malicia. Algo que me llamó la atención cuando vine aquí a Monterrey y compramos la casa, el antiguo dueño tenía en el techo, lo tenía lleno de basura. Y entiendo que vamos acumulando basura, una por sentimiento. Esta llanta tal vez me sirva. Este bote de plástico tal vez lo voy a ir a cambiar cuando haga un kilogramo. Y estaba todo el techo lleno y me llevó un mes estirar toda esa basura para poder después limpiar, impermeabilizar y todo. Pero a veces nos pasa lo mismo, que llenamos la casa, vamos llenando basura, pero también lo hacemos espiritualmente. Tenemos basura, algunas palabras que todavía usamos y permitimos, algunos pensamientos, algunos sentimientos que nos embargan de tristeza, nos deprimen, como si Dios no estuviera a nuestro lado. Y vamos dando lado a lado al enemigo a que vaya tomando territorio en nuestra mente y en nuestros corazones. Y no debería ser así. Cuando dice desechando, habla de que la basura es desechada, es puesta lejos. Eso significa esa palabra. Desechar es poner algo lejos. No es, ¿a poco tú la basura? Allá en mi colonia pasa lunes, miércoles y viernes, no sé dónde pasa en tu colonia. Pero agarras toda la basura y la pones y la van a tirar. No sé hasta dónde está el basurero acá, ¿no? Pero es lejos de la ciudad, ¿verdad? Y imagínate si acumularas toda esa basura, si nada más de 2 días acumulas un poquito, no aguantas. Si un día se te pasa el camión, no aguantas el olor de la basura. Imagínate si tuvieras un año, en un cuarto creo que es poquita basura que pudiésemos llegar a juntar de la basura que hacemos en el año. Ahora imagínate todo lo que tienes que desechar de tu vida espiritual, los pensamientos y sentimientos que tienes que desechar, que tienes que tirarlo lejos. Tíralo lejos. Pues quitando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y esa misma malicia, cuando tú permites algo malicioso, entonces engañas a los demás. Pudieras estar consintiendo un pecado y teniéndolo oculto debajo de la mesa en tu vida. Y engañas a los hermanos, y engañas a tu esposo, a tu esposa, engañas a tus hijos. Y te vuelve hipócrita, ¿no es así? Eres una persona en el trabajo y eres otra persona en la iglesia. Eres una persona en tu hogar y eres otra persona en la iglesia. Eres una persona con tu familia y tus parientes y eres otra persona cuando estás en las cosas de Dios. Eso es hipocresía. Y la hipocresía desarrolla envidia y empiezas a envidiar. ¿Por qué tiene un mejor trabajo?
¿Por qué tiene una mejor casa? ¿Por qué tiene una mejor vida? Un mejor carro. ¿Por qué sus hijos son mejores? ¿Por qué tienen un mejor matrimonio? ¿Por qué su vida está llena de gozo y paz y aunque no tiene dinero? Y empezamos a envidiar porque nos falta el contentamiento. Y todas las detracciones. Y habla de todos los chismes, de todas las quejas, de todas las críticas que pueden surgir en nuestras vidas. Y empiezas a criticar a tu pareja, y empiezas a criticar a tus hijos. Es que fulanito, no los compares, es algo que no debemos hacer. Es que tú sí esto, no comparar, no criticar, no juzgar. Y empezamos a comparar y a criticar nuestra iglesia, y empezamos a hablar mal de los hermanos. Yo voy a pedirles que evitemos eso, hablándolos bien los unos de los otros. Habla de los hermanos lo bueno, habla de tu pareja lo bueno, de tus hijos lo bueno. Y si va a ser, si va a ser algo malo, que sea en consejería, que sea en oración, que sea con propiedad, con criterio. Por eso dice Pablo en el libro de Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo sus pensamientos entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón de no creer, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo ni de su palabra, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, desechados, despojados del viejo hombre, o sea, quítate las ropas de pecado y ya me dio calor. Desechados del viejo hombre, todo lo malo que hay en nuestras vidas: mentir, robar, matar, codiciar, adulterar, deshonrar a los padres, tener ídolos, lo quitemos, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, del mundo, del enemigo, y renovados. Se espera un renacimiento en cada uno de nosotros. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que cambiar tu forma de pensar. Tiene que cambiar tu forma de pensar. Y ahora dice, cuando una persona tiene un vicio, está en piloto automático, ¿no? Va y se droga. Y tú puedes decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Pero como está en automático, el día que deja de trabajar su mente, ¿qué es lo que hace el piloto automático? Regresa a su nueva. Si tú agarras una lancha, le pones piloto automático y lo pones de aquí al norte, ¿hacia dónde va a ir? Al norte. Pero lo agarras y le cambias la dirección al sur. Pero lo sueltas, ¿qué va a pasar el piloto automático? Y es lo que pasa con las personas que tenemos algún pecado, algún defecto de carácter, que ya nuestra mente piensa que es lo correcto. Entonces tienes que cambiar el piloto automático y lo cambias con la palabra de Dios. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Porque esa gente que anda robando, que anda asaltando, que anda secuestrando, que anda matando, piensa que eso es correcto, pero eso está mal y por eso lo hace. Y hay chamacos que siguen a ese tipo de gente y escuchan una canción de narcocorrido y quieren ser, oye, pero ya viste lo que quieren ser, lo que están haciendo ellos, porque su mente está entenebrecida, no por la palabra de Dios. Y dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y es por medio de la palabra de Dios que cambiamos y somos renovados y renacemos. Me cuesta quitar hábitos en mi vida. Primero identifica un pecado que domina tu vida y después ora todos los días y lee su palabra para que Él te ayude a cambiar. ¿Hay garantía en ello? Sí hay garantía. Entonces dice, desechando la mentira. Si tú mentías, dice, hablad verdad, cada uno con nosotros, cada uno los unos con los otros, para que conozcan a Cristo. Si alguno robaba, ya no robe. Ahora dice, trabaje, pero ya no es suficiente trabajar. Ahora, para compartir con los que padecen necesidad, con el pobre, la viuda, el huérfano, el enfermo, el inmigrante. El que no tenía contentamiento, ten contentamiento con lo que tienes y con lo que Dios ahora te ha dado, para que puedas compartir lo poco que tienes con los que no tienen, y así en cada uno de los pecados. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad. Porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. Porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificios espirituales. Ofreciendo sacrificios espirituales.
En relación con la condición del creyente como sacerdote revelado en el Nuevo Testamento, que extiende a todos los creyentes sin excepción de los creyentes, si bien es cierto, ya no venimos aquí con ovejas, con vacas, con cabras, con becerros, con palomas, con tórtolas, y hacemos un baño de sangre aquí, ¿verdad? Para ofrecer a Dios sacrificios. Pero Dios sí espera de ti sacrificios el día de hoy. Dice Pedro, para ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Qué clase de sacrificios espirituales Dios está pidiendo de cada uno de nosotros? Ya no los animalitos, y no solamente eran de sangre, también había sacrificios vegetales, de vino y de cereales. También había ese tipo de sacrificios. Y el sacrificio es algo que es parte de tu vida. El oferente venía y ofrecía un animal que era de su propiedad, que le había costado. Y entonces el sacrificio se espera de ti, un sacrificio delante de Dios, por supuesto. Se espera que un sacrificio es venir temprano a la iglesia. ¿Es un sacrificio para muchos? Sí. Y entonces también deberíamos cada uno de nosotros sacrificarnos, sí, venir puntuales para escuchar la palabra de Dios y venir, porque ese es un sacrificio. Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es opcional el domingo. Para el cristiano no es opcional, para el cristiano es una obligación venir el domingo a la iglesia y adorar a su Dios. Es una obligación, no es opcional. Si quiero, voy, si puedo, voy. Es una obligación para el creyente venir a la iglesia. Y en la última parte del versículo nos dice que Cristo es la piedra preciosa de Dios. Moisés dice que fue la piedra golpeada que todos bebían en el desierto donde salía agua, y todos creerán si beben de él. ¿Se acuerdan? Jesús decía, yo soy el agua, el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Él es precioso para los que creen. Es una piedra, pero también es una piedra de tropiezo. Fue piedra de tropiezo para los fariseos, que no creyeron en Jesús, porque creían que el Mesías vendría como rey, político, guerrero, que derrotaría a los romanos y reinaría, y no como un siervo sufriente que daría su vida por la humanidad. Entonces los fariseos van a dar cuenta a Dios porque desecharon la piedra angular. La principal piedra fue deshecha, y el día de hoy el mundo tropieza con Cristo. Cristo no es más importante, mi trabajo es más importante, no es importante, mi familia, mi diversión, mis hobbies, ir a comprar las cosas, porque mañana los chamacos se van a la escuela, y eso es más importante. Pero darán cuenta por haber desechado a esa piedra que es Cristo. Van a dar cuenta delante de Dios por haber hecho a un lado la piedra de salvación que es Cristo, porque Cristo es el fundamento. Dice que no hay otro fundamento que es Cristo, no hay otra roca más importante que Cristo. Por eso dice Pedro, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios, escogida y preciosa. Y vosotros, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. Cristo es la roca y nosotros somos piedras vivas que Dios está edificando. Vemos este templo, esta casa, pues no está vivo, pero dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos piedras para ser edificadas, para poder adorar a Dios, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura que Isaías dice que pone en Sion la principal piedra del ángulo. Cristo es, y los arquitectos, los judíos, la desecharon, el mundo la ha desechado, pero para todo aquel que cree es precioso, es hermoso. Si tú fundamentas tu vida, tu matrimonio, la crianza de tus hijos, su trabajo en él, es hermoso, es precioso. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la principal piedra, y piedra que hace caer para todo aquel que es desobediente. Por eso Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se refería, tú eres Pedro, que significa piedra, piedra pequeña, pero sobre esta piedra que eres Cristo, es la iglesia, es la roca,
Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está fundamentada la iglesia? Sobre Cristo. Los católicos dicen que es sobre Pedro y que es el primer papa. No, nada que ver. Dice el autor de Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios mediante Jesús el sacrificio. Perdón, 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el que es Jesucristo. Pedro dice que Cristo es el fundamento, es la base, es lo más importante en tu vida. Cristo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Sí, lo que enseñaron los apóstoles en el Nuevo Testamento y lo que enseñaron los profetas en el Antiguo Testamento, dice, pero ellos fueron, la principal piedra del ángulo es Jesucristo, no es un hombre, no es un apóstol. Tú y yo creemos en Pedro o en Pablo, no es un pastor, Julio o cualquier otro pastor. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo es la parte más importante en tu vida y deberías tener tú una comunión con Él. Y entonces vemos, si remontamos la teología del sacrificio, cuando Adán y Eva pecan, Dios mata 2 animalitos y cubre la falta de ellos, ¿verdad? Y entonces cuando Abraham venía y ofrecía holocaustos a Dios, y vemos Caín y Abel igual ofreciendo holocaustos, primero, el sentir de un sacrificio es primero que nada, no es que tú agarras el sacrificio y es tomar el sacrificio y que vaya a Dios. Lo más importante del sacrificio es hacer venir a Dios al sacrificio, que Él, tú te acercas por medio del sacrificio a Dios, pero Él viene. Y entonces, eso era lo más importante. Y ahora, era tener una comunión, pero no una comunión ligera, sino una comunión de adoración, donde tú ibas y le decías, Señor, te doy gracias, Señor, perdona mi pecado, Señor, agradezco todas tus bendiciones y bendigo tu santo y bendito nombre. Ese era el sentir del sacrificio, donde Abraham se acercaba y bendecía a Dios. Incluso no podías tallar la piedra, no podías poner un peldaño, tenía ciertos requisitos. Y cuando venía el oferente, dice, cuando tú salgas, dice, cuando vengas al templo y estés en la puerta a ofrecer sacrificio, dice Jehová, yo saldré a ti y tendremos comunión. Porque eso es lo que tú y yo hacemos en el Nuevo Testamento. Venimos a la iglesia, ¿y qué venimos a hacer a la iglesia? ¿Venimos a chismearnos unos a los otros? Venimos a buscar tener una comunión con Dios. Señor, vengo a adorarte por esa semana que me dijiste. Aunque me hayan seguido las avispas, aunque me haya caído, aunque me haya enfermado, aunque me duele la cabeza, yo entiendo, ¿verdad?, que hay muchos problemas. Aunque a veces tengamos problemas en el trabajo, en el matrimonio, vengo a agradecerte lo bueno y maravilloso que eres. Amén. Conmigo, vengo a bendecir tu nombre. ¿Qué son esos sacrificios espirituales? Son muchos, voy a mencionar algunos que se esperan de nosotros, porque si no daré una gran lista. El profeta Oseas enseñaba que en el lugar del sacrificio de animales ofreceremos el fruto de nuestros labios que bendigan tu santo y bendito nombre. El autor de Hebreos dice en 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios mediante Jesús sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Eso significa que los creyentes deben dar gracias a Dios continuamente a través de Jesucristo y a expresar su gratitud por medio de cantos y oraciones. Y entonces cuando venimos aquí a la iglesia, una forma de un sacrificio que espera Dios de ti es que vienes y cuando empezamos con un tiempo de oración, donde debes ponerte en paz con Dios y empiezas a tener comunión con Él. Y después empezamos a cantar y empezamos a bendecir tu nombre. Señor, gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Señor, gracias porque tú eres quien suple todas mis necesidades, quien sana todas mis dolencias. Y entonces ese tipo de sacrificios se esperan de ti. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano no viene? Dios espera que vengamos con un corazón contrito y humillado y vengamos a alabarle y a cantarle, porque esos son los sacrificios de los que se agrada a Dios. Y ahora, también leer su palabra para conocer su voluntad es un sacrificio, ¿sí o no? Porque a ver, Dios espera que te levantes temprano o en la tarde o en la noche y dediques 1 minuto, 5 minutos, del tiempo que tú quieras y abras su palabra
Y es un sacrificio leer. Dios espera ese tipo de sacrificios. Porque Dios dio su vida, Cristo dio su vida por la iglesia. Y durante más de 2000 años ese libro ha sido perseguido y ha querido quemarlo y ha querido destruirlo. Y Dios lo ha guardado, que hace que el día de hoy, estaba leyendo que las casas editoriales que se dedican a imprimir diferentes libros se han dado cuenta que la Biblia se vende cada año más. Este año se vendió más. Y entonces las editoriales, como Holmes, donde está el pastor Elizondo, que acaban de sacar su nueva Biblia, es un gran negocio, pero cada vez se vende más. Y tenemos al acceso, tenemos Biblias, pero no las leemos. Es un sacrificio leerlas, sí, porque llegas cansado del trabajo y nada más empiezas a leer y parece que te anestesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Puedes hacer cualquier otra cosa, pero no vas a leer tu Biblia porque te da un sueño. Es que me da sueño, pastor. Sí, pues ¿quién te dijo que no lo hagas en la cama ni boca abajo? Siéntate en la mesa con una taza de café y sé disciplinado. El tiempo que quieras, 1 minuto, 5 minutos. Hay audiolibros, lo puedes escuchar en el carro, en el celular, en YouTube, hay muchas formas, pero Dios espera como sacrificio que conozca su palabra. Dice, bienaventurado los que leen las palabras de este libro. Bienaventurado significa inmensamente feliz, gozoso, dichoso, el hombre que lee la palabra de Dios. Y Dios espera que nosotros hagamos un sacrificio que no debería hacerlo, debería ser un placer, un gozo, ¿verdad? Por eso repito lo que dice David. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Entonces, deberíamos desear así su palabra, más que el dinero, más que el trabajo, por las bendiciones que vienen a través. Pero es todo un sacrificio, por supuesto. ¿Qué otro sacrificio espera Dios de nosotros? Buenas obras. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Porque de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ayudar a las viudas en sus tribulaciones y a sus huérfanos, a los pobres, a los inmigrantes y a los enfermos. Empezando primero con la casa. Primero empiezas con tu casa y después con los demás. Primero tu casa, después los demás. De los diezmos y ofrendas también es un sacrificio que Dios espiritual que espera de ti. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido, dice Pablo cuando recibió una ofrenda de los filipenses, y tengo en abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste para mis necesidades, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, sacrificio acepto. El hecho que vengas acá y saques de tu bolsa dinero para ofrendar para las cosas de Dios es algo que a Dios le agrada. Eso Dios lo ve y lo bendice. Pero a veces agarramos y andamos buscando las de peso y los billetes. Se quedan allá en la plaza, se quedan allá en el estadio de Monterrey, se quedan allá en el HB, en Soriana, se quedan en las diferentes plazas. Se lo depositamos a Shane, se lo depositamos a Mercado Libre, pero los billetes no me caen aquí en la canasta, pura monedita, en las más chiquitas. Incluso cuando Dios manda a Pedro para que fuera a la casa del soldado italiano, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? Cornelio, cuando manda a Dios a la casa de Cornelio, dice que era un hombre que temía a Dios y daba diezmos y ofrendas, y Dios vio lo que él hacía y ayudaba a la gente necesitada, y Dios movió su corazón y mandó a Pedro para que le compartiera el evangelio. De las ofrendas son sacrificios que Dios se agrada. No creas que es algo que tiras toda la basura, te voy a como tirar mi dinero a una fuente. No es así. Dios se agrada de los sacrificios, de que tú puedas diezmar y ofrendar y ser fiel a Dios y confíes que Dios va a bendecirte con el 90% que te queda, porque de lo recibido de tu mano te da. Ofreciendo también nuestras vidas en sacrificio diariamente. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional diario. Entonces Dios espera que le des la espalda a este mundo, al pecado, a la carne, al enemigo, y te acerques en oración, en la lectura de su palabra y en el servicio y en la presencia de Dios en su iglesia, ayudando a los necesitados, porque ese es nuestro culto racional de día en día. Dios espera este tipo de sacrificios, sí. Ya no, cuando empezaba el día, el sacerdote, y aparte que somos templo y somos sacerdotes, el sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Y entonces el sacerdote lo primero que hacía, en cuanto salía el sol, ofrecía una oveja por el pecado del pueblo. Venían y ofrecían sus ofrendas, sus sacrificios, y al final, cuando el sol empezaba a caer, volvía a ofrecer otro animalito. Y entonces dice que eso es por expiación del pecado. Entonces Dios espera que entreguemos nuestros cuerpos, que nos abstengamos de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Que si hay cosas, por eso debemos desechar todo lo malo que hay en nuestra vida, debemos luchar. Yo sé que no somos perfectos y tienes que mirar hacia adentro, hacia ti, pero la que te va a ayudar es la palabra de Dios y te va a ver como espejo y te va a decir en qué estás fallando. Porque si nosotros nos vemos perfectos, pero si te ves en la palabra de Dios, te das cuenta que hay muchas cosas que cambiar, como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como hija, como alumno, respetando a los maestros, como maestro, como vecino, como hermano, como pariente, como hermano, en la fe. Entonces, recapitulando estos tres puntos, porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. ¿Cómo? Primero, renaciendo con su palabra, renacemos con su palabra. Porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. ¿Cómo? Segundo, desechando toda malicia, desechando toda malicia. Y tercero, porque Cristo es la roca de nuestra salvación, tú debes ser edificado en Él. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificios espirituales. Dios espera sacrificios espirituales de nuestra parte. Y sería bueno entonces tomar en cuenta eso. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales de los cuales Dios espera de cada uno de nosotros? Que oremos, que leamos su palabra, que vengamos a la iglesia, que diezmemos, ofrendemos, que hagamos buenas obras, que ayudemos, que compartamos el evangelio con otras personas. Hay muchos otros sacrificios que ya es tu tarea en la semana leer la palabra y ver. Hay otros sacrificios espirituales que Dios espera de cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y a terminar en oración. Señor,